Yo soy, como se puede ver en esta charla, que soy bastante neurótica y lucho contra mi propia racionalidad, pero yo sí pongo o sea, todo empieza con una intuición. Yo sí creo que la semilla de cualquier historia es una intuición, alguna cosa que te ya como que rompe tu percepción o te desfamiliariza, como que ves el mundo desde un lugar extraño de alguna manera, y ahí empiezas a sembrar como una semilla, tienes una intuición, es una imagen, es un personaje, es algo, y lo que yo hago con las semillas es empezar a contaminarlas. Entonces, no sé, quiero saber más sobre esto, entonces me pongo a leer informes del Centro Nacional de Memoria Histórica, pero entonces me pongo a oír música del Putumayo, pues para sofoco, o me pongo a oír cómo suena la selva, o empiezo como a cruzar un montón de estímulos desordenadamente. Mi proceso de investigación es completamente desordenado para que se genere como un revuelto ahí de algo, y en algún punto yo ya empiezo a entender quién es el personaje, y un poco planto unas escenas, como, esto va a pasar esto, va a pasar esto, y este es el final. Tengo una especie de arco de recorrido. Ahí lo escribo como de una manera muy feo, como la niña se orinó, se va al parque, yo no sé qué. Y luego trato de entrar como en un estado, casi que hago un ritual para ir entrando como en un estado donde se me escape un poco la mente racional, y ahí sí empiezo a escribir, tratando de pasar por ese mapa que ya me puse, pero en esa escritura pasan cosas que me sorprenden y dejo que pasen. Ahí es donde aparece como el inconsciente, sobre todo como en las voces, en la manera de nombrar, o de repente el personaje empieza a hacer algo que yo no creí que iba a ser bueno, sí, vamos por acá. Pero sí procuro tener un mapa por donde va a pasar el cuento, porque soy una persona muy ansiosa y necesito sentir que por algún lado voy a ir, ¿no? Pero tengo amigas escritoras que escriben en la oscuridad, yo no sé cómo hacen, como totalmente desde la intuición, y yo, bueno, ¿pero qué va a pasar? No tengo ni idea. Me dicen, no, qué angustia escribir así. Pero ellas van descubriendo qué va pasando a medida que van escribiendo. Ahí lo pensaba, como dice Saer. Saer dice que la literatura es como una antropología especulativa, ¿no? Ajá, en el concepto de ficción, sí, ese libro me encanta. Ujú. Entonces yo pensaba en eso, ¿no? Como mis personajes no es como uno debe ser o son, ¿sí? Sino como pueden, como puedan ser. Pero yo los empezaba a conocer y me interesaba conocerlos como desde sus fisuras, de sus grietas, de su ternura. Y ya luego, por más que estuvieran en ese concepto o en ese contexto de violencia, pues de alguna manera yo los quería proteger. Entonces creo que no hay algo tanto de una propuesta filosófica que yo esté haciendo, más que una cosa como un sentimentalismo que fui desarrollando con los personajes, de, bueno, son gente re frágil y retierna, ¿qué hago? ¿Qué hago cuando estas personas están en este contexto? Pero es un poco la sensación que a mí me daba cuando yo viajaba por Colombia, que todo el mundo era tierno en su centro y frágil, pero también muy recio, y era una contradicción muy terrible. A mí me generaba muchas preguntas porque yo decía, pero este país, ¿qué? O sea, ¿por qué está en guerra si la persona, si lo que hay es una solidaridad inmensa y si la gente es tan tremendamente humana, tierna y quiénes son entonces los que están mandando a matar o quiénes somos o como qué está pasando acá y cómo, no sé, entonces creo que no fueron decisiones tan racionales en el sentido de no voy a hablar, fetichizar la violencia, sino que fueron más bien como decisiones que me planteaban los personajes o preguntas que me planteaban los personajes a mí, Ujú. pero siempre reconociendo que eran personajes muy dignos. Y este relato me causaba curiosidad frente a cómo ponerse en el alma de una niña para narrar el conflicto. ¿Cómo fue ese proceso? Fue como la cosa empezó por el ecosistema, entonces empecé como quiero hablar del Putumayo y empecé a recordar mis viajes por el Putumayo, qué se sentía, cómo era, y luego empecé a investigar. Bueno, pero por otro lado estaba la pregunta sobre la ocupación paramilitar, como en términos reales, porque siempre tenemos como unas ideas muy abstractas, ocupación, toma guerrillera, o sea, ya tenemos un montón de lenguaje que no dice nada. Y yo quería saber cómo, puta, cómo es eso, cómo sucede en lo práctico, en la vida cotidiana, qué te termina pasando. Y ahí me puse a leer como informes del Centro Nacional de Memoria y investigaciones también, y me encontré una investigación sobre las masacres y la ocupación en el Tigre Putumayo. Y ahí empecé a entender como un montón de cosas horribles sobre la fiscalización de los cuerpos,
sobre cómo les miraban realmente si eran trabajadores del campo en las manos, sobre cómo se convertía toda una estructura de control de todos los aspectos de la vida. Y ahí me quedó sonando tigre, 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 y me acordé que el tigre o el jaguar es un animal de poder del yagé. Y yo tomé yagé allá en el Putumayo, que también es la gran lugar Cofán, Kamsá, Inga del yagé. Y dije como qué terrible que la masacre suceda en tigre, en el nombre del jaguar, y empecé a investigar sobre el jaguar, sobre sus implicaciones chamánicas. En muchas culturas americanas el chamán se transforma en jaguar. Y bueno, ahí se iba armando, pero dije jaguar no, jaguara, que hijo de putas, porque nunca lo hablamos en femenino. La fuerza de la jaguara. Y entonces ahí ya se volvía como una historia de lo femenino. Y ahí apareció la niña, ¿no? Como quién puede contar todo esto, porque yo tampoco quería que fuera una cosa súper explicativa, como los paramilitares hacen esto otro y hacen esto otro, fin. Sino que la niña iba a saber poquitas cosas. Ella sabe lo que sabe. Y esa reducción de lo que ella puede percibir y de lo que alcanza a interpretar me empezó a conmover a mí también, ¿no? Y la voz empezó a aparecer, no sé cómo explicar, o sea, yo creo que sí tiene que ver con algo místico, como que uno empieza a convocar una a otra que no es una y a escucharla. Entonces me puse a ver, como que en un momento tú ya ves el personaje y ves lo que está haciendo y tratas de escucharlo, algo así. Entonces, si la escritura es la voz extraña, es entrar en contacto con una voz que nos excede, entonces escribir es escuchar. Y eso es una mirada súper liberadora, porque tenemos una idea de que escribir es decir cosas súper inteligentes y yo soy súper inteligente. Y cuando alguien te dice sé inteligente, inmediatamente frente a un papel te vuelves la persona más estúpida de la tierra. Empiezas a decir lugares comunes o no estás siendo inteligente. Pero si pensamos la escritura no como subir a ideas superiores, sino como escuchar algo que nos habita, pero que está por fuera de nosotros también, es un ejercicio mucho más sencillo y mucho más humilde, y que también destruye esa falsa idea del autor como un iluminado que nos ha hecho tanto daño. Porque cualquiera puede escuchar y participar de la palabra. La palabra es una cosa humana, colectiva, pero nos ha hecho mucho daño el capitalismo con sus jerarquías de gente que sí puede y gente que no puede, ¿no? Gente que sí puede acceder. Entonces ese escuchar es aceptar lo otro, el otro que habita en mí, ese que me es extraño, pero también lo otro que me excede. Y yo creo que escribir sí es estar dispuesto a ser atravesado por lo más otro. Y en ese sentido es un ejercicio que rompe con la idea de autoría, que es como lo que más se hace, ¿no? El autor es genial, ella es maravillosa, ella cómo logró escribir ese libro. No sé, no es mío, ¿no? Me dejé atravesar por los personajes, me dejé atravesar por las historias, me dejé atravesar por unos otros. Y yo por eso creo que la creatividad es una fuerza absolutamente anticapitalista, pero nos dicen, no, solo una gente puede para seguir manteniéndonos no creativos, para vender y explotar la obra de los que sí hacen, porque si todos estuviéramos en un ejercicio de dejarnos atravesar e imaginar otros mundos posibles, pues este sistema se cae más rápido. Entonces todo eso del autor, una mentira, creo yo, y creo que hace mucho daño creérselo, porque te entiesa también, no te permite dejar que tu cuerpo sea atravesado por lo extraño. Y si la creatividad es un salto a lo otro, pues tiene que ver mucho con el deseo casi que sexual. O sea, uno desea, no sé si les ha pasado, pero es más fácil que uno desee a un otro desconocido, misterioso, que a su pareja con la que lleva 20 años en pijama todos los días. No sé, porque se desea lo otro. Y si la creatividad es un abrirse a lo otro, por un lado nos da muchísimo deseo y emoción, casi que pulsión de líbido sexual, pero por otro lado no hay nada más miedoso que lo otro. Entonces, le tememos a lo otro. Tenemos una relación con la escritura o con lo creativo que es de deseo sexual, pero de profundo temor,
porque dejarse atravesar por lo otro es ser modificado, ser transformado. Lo sabe cualquier persona que se enamoró. Da miedo como nada en el mundo, porque ese otro te va a modificar, lo vas a dejar entrar en ti, y para las mujeres sí que es más literal. En Sofoco también hay varios tintes de musicales, ¿no? Se siente la música viva en algunos de los cuentos. Hay champeta, hay bullerengue. Y de hecho hiciste una playlist con las canciones que incluiste ahí en Sofoco. ¿Qué géneros musicales fueron fundamentales para la escritura de este libro y por qué? Pues yo me apoyo muchísimo en el sonido. Me parece que, pues bueno, que la música es como lo que yo hubiera querido ser y no pude. No tengo ni un poquitico de talento de nada. O sea, sé que podría intentarlo, pero bueno, se me escapa de muchos niveles. Pero yo creo que la música tiene algo muy, muy poderoso, y es precisamente existir sin la necesidad del lenguaje. Y como yo soy puro lenguaje, yo todo lo tengo que decir para explicarle, pero la música tiene esta posibilidad de pegarte en el centro del corazón sin que tú puedas hacer nada ni defenderte. Entonces, y apuntar al centro de las cosas, que es más allá de las palabras, ¿no? Entonces yo me agarro como de la ola musical para tratar de apuntar a eso que quiero apuntar, que no tiene nombre, que esa sensación tan específica que quiero despertar en el lector, pero no es susceptible de ser dicha. Entonces es como, me ayuda muchísimo, me impulsa mucho. Y yo a cada cuento sí le buscaba como una banda sonora que me ayudara con esa sensación, digamos, que no es necesariamente música. En el de Pantera Onca escuché durante toda la escritura paisajes sonoros del Putumayo, los ruidos de la selva, que eso me servía para meterme en el personaje de Milena, para imaginarla. Entonces creo que sí, hubieron como muchos géneros. El jazz obviamente me atraviesa mucho, y ese está como en el de Callín, en el de Esperando a la Luz era muy música protesta, que me gusta mucho, como de los 60, además porque era un guerrillero indígena de los 60, del Quintín Lame, bueno, de los 80 en realidad es el Quintín Lame. Pero bueno, me evocaba como toda esta idea de la música protesta que me encanta. Y así, no sé, como que cada cuento tenía su música, sobre todo como herramienta de, me voy a montar en esta ola a ver si logro transmitir algo de lo que transmite esta canción. Y toda esta idea del buen gusto, de la alta literatura o esto, sí, a mí me parece súper cuestionable, porque a mí, no sé, me encanta la telenovela, la carranga, la música llanera. En nuestra conversación anterior surgió el concepto del melodrama con caché. Sí, me encanta el melodrama, me encanta, porque creo que ahí hay también como unas estéticas muy potentes, ¿no? Y no es nada nuevo, pues Puig lo hizo. Además de escritora y promotora de lectura, que de eso hablaremos más adelante, también eres ilustradora, dibujas. Y de hecho, Rodés, el muralista y el ilustrador colombiano, muy, muy reconocido, que falleció ya hace un par de años, fue quien acompañó este despertar y, como se dice coloquialmente, está soltada a soltar la mano. ¿Cuál es la enseñanza que más recuerdas de Rodés? Pues, él era como un hermoso maestro, un verdadero maestro. Me acuerdo mucho un día en el taller en el que llegamos y bueno, él nos estaba haciendo unos ejercicios de pincel japonés y se notaba que él estaba trasnochado, pero igual cogió ese pincel y lo mojó en la tinta y hizo casi que un gesto, un círculo perfecto. Era como su capacidad técnica era asombrosa, su imaginación era asombrosa, pero lo que era más lindo, que lo que a mí más me gustó de su taller, es que Rodés no te cuestionaba el contenido de tu obra. No se metía a decirte si tus dibujos transmitían esto o esto otro, o te lo decía para que tú lo vieras, pero no
él no quería incidir ahí, él lo que quería era darte un montón de herramientas técnicas para que tú construyeras tu propio lenguaje. Y hay muy pocos maestros así, creo yo, porque los maestros quieren también como influenciarte de alguna manera ideológicamente, o le ponen un peso muy, muy grande al discurso que tú estás construyendo. Y Rhodes era realmente un maestro que te liberaba y te potenciaba y no se metía con tu contenido, sino que te daba todas las herramientas técnicas para que tú pudieras hacerlo mejor. Para mí era como impresionante eso. Con eso. Hay una cita apócrifa que dicen que Hemingway dijo, pero no se ha confirmado. Y él decía, escribe borracho, edita sobrio. No les estoy diciendo esto. Pero me parece interesante. Igual me parece muy macho y muy esa mirada del artista autodestructivo del siglo XX, que no. Pero hay algo en el fondo de lo que él está diciendo, en eso de escribe borracho, edita sobrio. Y es, yo lo que diría es, el inconsciente escribe, el consciente edita. Pero si tú le empiezas a decir al consciente, bueno, tú vas a editar este texto, pero después, déjame a mí entrar en contacto con las fuerzas del inconsciente y que la cosa salga, vomitarla y luego dejar que entre la policía a darle forma. Pero a veces lo tenemos tan interiorizado que en la misma frase ya está entrando el editor. Entonces uno dice, el jardín era ver, uy, qué porquería, no. El jardín a la mañana, no. Y se empieza a volver un combate donde además la racionalidad lo que hace es empiezar. Si tienes demasiada estructura, no vas a permitir que el texto diga cosas que tú no sabes. No vas a permitir que el ejercicio creativo sea a incluso cosas que tú no sabes de ti misma. Y ahí es cuando es interesante escribir. Cuando entras en un lugar donde el texto empieza a hablar cosas que tú ya no controlas. Pero ese lugar es absolutamente incómodo, sucio, feo, vergonzante. Pero cuando ustedes estén sintiendo vergüenza, suciedad, incomodidad, que están en el barro, está sucediendo algo literario, que es muy incómodo. Escritores. ¿Qué poetas leías en ese entonces? Pues yo estaba obsesionada con todos los poetas malditos, sobre todo con Rimbaud, o sea, el niño, esta figura del niño genio, el niño maldito, que luego no vuelve a escribir, y también con Baudelaire, con Verlaine, todos ellos me parecían un combo espectacular de resistencia. Y luego, paralelamente, encontré también a Gonzalo Arango en Colombia, que me parecía también una voz contestataria que iba en contra de todo lo tradicional de la cultura antioqueña, y todo ese gesto como de ruptura me parecía muy divertido y me inscribía en él. También me gustaba mucho Vicente Huidobro, porque también me gustaba esta cosa de casi que nada, dadaísta, de terminar en un grito y de terminar rompiéndolo todo. Entonces sí, en la adolescencia lo que yo leía era como poetas punk para su época. Y también Visto como recurso, pues es nada, pero el territorio es mucho más que eso, ¿no? Pero a mí se me aparecía todo el tiempo como un personaje, o sea, yo creo que escribir sobre Colombia rural sin escribir sobre la naturaleza es como casi que imposible, porque la naturaleza en Colombia no es paisaje. O sea, yo a veces veo esos documentales de DW y veo, nunca fui a Europa, pero veo Europa por la tele y, y veo una naturaleza como más domesticada, siglos y siglos de habitar y bueno, a veces en una cosa medio armoniosa, no sé, el castillo, el lago, pero el trópico tiene una cosa de no ser paisaje, de estar todo el tiempo en un bullimiento de vida y muerte, de no domesticación y de otro lenguaje. Y creo que eso se me aparecía todo el tiempo en la escritura de los cuentos, como hay algo que es anterior a la palabra, que es anterior a la cultura y que está bullendo ahí vivo y que va a intervenir de una manera u otra. No sé, en Colombia pasan cosas muy raras, digamos que a mí me pareció muy gracioso cuando se perdió Peñalosa en los cerros de Bogotá. Pero era como muy,
no sé, todo el tiempo es así, es como que la naturaleza colombiana es un personaje muy gracioso y está interviniendo políticamente todo el tiempo y hablando y haciendo que sucedan cosas. Y también es la gran víctima, ¿no? La que quieren secar y explotar y... Controlar, dominar. Ujú. Me encanta que digas o que pienses la naturaleza como